Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo programa de Aliu, el programa de baloncesto de Eterno Campeón. Y bueno, pues hoy estamos aquí pues para cerrar esta temporada 22-23, en la que pues analizaremos un poco cómo ha ido la temporada del Real Madrid de Chus Mateo. Y bueno, pues para analizar todo esto pues me traigo a gente que ha estado día tras día pues cubriendo la actualidad del equipo. Así que vamos a presentar a nuestros compañeros en el día de hoy. Pilar, bienvenida un año más a este cierre de temporada. Oye, como siempre es un placer, gracias que contéis conmigo y vamos a ver si pasamos un ratito entretenido. También damos la bienvenida a Ricardo González de AS. Ricardo, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y también pues damos la bienvenida a Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. Y damos la bienvenida también a Carlos Santos. Carlos, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo estáis? Gracias por la invitación, muy buenas. Bueno, pues lo primero, agradeceros que estéis aquí con nosotros en este cierre de temporada. Y bueno, una temporada 22-23 que llegó a su fin y que no sé cómo la calificaríais vosotros de cara al Real Madrid con esa consecución de la Euroliga, pero también con ese mal sabor de boca de ese 3-0 del Barça en la final de la Liga. No sé, Pilar, ¿cómo calificarías esta temporada del Madrid? A mí me parece que bastante buena. Quizá tendríamos que ir a separemos capítulo-títulos con juego durante algunas fases de la temporada. Hablas del 3-0 del Barça. A mí, fíjate tú, me parece hasta razonable, ¿no? Es decir, que después de el sobreesfuerzo que el Real Madrid hizo en marzo, donde llegó a la docena de partidos, luego tiene un pequeño desinfle, luego viene la eliminatoria de Marras de Partizan y que llegues, eres campeón de Euroliga y después es lógico que probablemente las fuerzas lleguen justitas. Yo creo que físicamente creo que vimos al Madrid peor que el Barça. Físicamente creo que llegaban muchísimo más justos, con una rotación que se había acortado considerablemente, con hombres que en las últimas semanas no jugaron. Me parece te diría que hasta razonable. Es decir, no me parece tan extraño o tan dramático que llegara el final y llegara un poquito fundido, la verdad. O sea, creo que creo que hasta razonable. Me parece que en cuanto a títulos, me parece una buena temporada. Evidentemente, el título de la Euroliga es el más goloso, no nos vamos a engañar. Lo de la Supercopa, bueno, pues todos sabemos lo que pensamos de la Supercopa, que como digo yo, se juega porque hay que estar y que como pistoletazo de salida está bien, pero es un título del que ni sacas conclusiones ni grandes cosas. Si la pierdes tampoco, ¿eh? O sea, no os vayáis a pensar que es que esto porque la ganas sí o porque la pierdes no. No, yo creo que es una competición, bueno, que empieza en el rodaje cuando ya las pretemporadas además ya no son lo que eran, porque los calendarios y los calendarios de selecciones no te permiten empezar una pretemporada en condiciones a lo mejor a mitad de agosto, la dejas para finales de mes, ya vas un pelín y tampoco puedes cargar demasiado físicamente al equipo, porque es que si no, claro, los picos competitivos que tienes que tener a lo largo del año, si llegas a la Supercopa muy bien, pues es que destrozas al equipo. Y luego vienen las cuestas de noviembre y de diciembre y de enero. Entonces, bueno, yo creo que es una buena temporada, creo que tiene mucho margen de mejora, sobre todo creo que en el juego, creo que se tardó relativamente bastante tiempo en la distribución de roles y en asumir los roles
y lo que cada uno podía hacer. Y es verdad que ha habido lesiones suficientes como para ir cortando alas. Es decir, uno dice, no, vale, pues sí, bueno, claro, Randolph salía de una muy gorda ya, pero es que Nigel Williams-Goss empezó porque era una lesión que no parecía lo que parecía y al final acaba 6 meses. Y luego Sergio son 8 semanas fuera y luego se rompe Gavidec y luego, en fin, son un no parar de lesiones que yo creo que hacen que el Madrid llegue a final de temporada, bueno, con la gasolina, la reserva sería un eufemismo. O sea, estábamos muertos que no de parranda. Ricardo. Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Pilar y a mí, para valorar una temporada no me gusta ser muy resultadista, pero es que creo que la Copa de Europa está por encima de todo. El otro día le preguntaba a un compañero que cuántas ligas equivale una Copa de Europa. No sé, hablábamos de 4, 5, 6 ligas una Copa de Europa. No sé, en este caso, si tenemos en cuenta que el Madrid la ganó en el 95 y ese año solo ganó la Copa de Europa, luego llegó la del 2015 con todos los títulos, en la de 2018, pues estaríamos hablando de una de las 3 mejores temporadas de los últimos 43 años. Si miramos solo el resultado, y yo creo que sí, que la Copa de Europa puede tapar muchas cosas y a lo mejor a veces ha faltado un poco de juego, un poco de dinámica defensiva como colectivo, pero también era el primer año de Chus y ha tenido un hándicap importante, que es el puesto de base. Hemos tenido al mejor base de Europa durante 2 meses, que ha sido Sergio Rodríguez, y en el resto de la temporada, pues muchos problemas de lesiones y de tratar de acoplar todas las piezas, viendo jugadores ayudando en esa posición, con Hanga actuando también muchos minutos ahí. Y yo creo que hay una gran diferencia entre tener al Sergio que hemos visto en abril o mayo o tener las dudas, pues eso, de jugadores lesionados, sin go, sin muchas situaciones. Entonces, bueno, yo creo que hemos visto a lo mejor muchas temporadas en una. El Barcelona, si miramos el cómputo general de la temporada, ha sido mejor porque ligeramente mejor, ¿no? Porque ha quedado por delante en la fase regular de la Euroliga, ha quedado por delante en la Liga, y lo que pasa que en la hora H, en el día D, pues ganó el Madrid la semifinal de la Final Four y yo creo que eso vale por muchísimo. Si fuese la Liga a lo mejor no sería tan contundente, pero es que creo que la Copa de Europa, como le gusta decir a Blas, a mí también, son palabras mayores. Blas. Bueno, seguramente si lo último hubiera sido la Copa de Europa, la Euroliga, pues el análisis sería más rotundo. Quiero decir, siempre los equipos y los aficionados y los corbatas se suelen quedar con lo último, con lo más reciente. Y lo más reciente ha sido un 3-0 del Barcelona que no pasaba desde hace más de 20 años. Yo creo que la temporada del Madrid la marca el espacio que va entre el 2 de mayo y el 21 de mayo, es decir, de estar en la lona en una eliminatoria que tenía -15 en el tercer partido en Belgrado, en el segundo cuarto, a remontar esa serie, a ganarle al Barcelona, a ganarle a Olympiacos y a levantar el título. Si hacemos un análisis más global, creo que más allá de los títulos, 2 títulos y 2 gatillazos, ¿no? Porque lo de la Copa fue un gatillazo, no jugó ni la final, y lo de la Liga un 3-0 al final queda como muy pobre, ¿no? En una final presumiblemente igualada, en la que creo que, como decía Pilar, ha marcado mucho el físico y también seguramente un equipo saciado inconscientemente del hambre que supone de golpe quitártela, ganar la Euroliga. Pero más allá de los resultados, para mí hay una cosa clave que es un pero. Y es que creo que la gente se ha divertido muy poco. Lo digo sinceramente. Yo que me tomo el baloncesto como diversión y que recuerdo, por ejemplo, el Baskonia este año me ha divertido más que el Madrid. Y dirá el aficionado de Madrid, ya, pero el Baskonia cayó en cuartos, se pegó un batacazo en la Copa del Rey, en la Euroliga no tuvo ni top 8. Yo estoy de acuerdo. Pero si sacamos el resultadismo del deporte, yo me lo he pasado mejor viendo al Baskonia durante tramos de la temporada que viendo al Madrid. Y por eso creo que Chus, por diferentes motivos, no ha cuajado un equipo, no se ha visto un equipo que digas qué cuajo tiene, ¿no? Que engancha una serie de victorias o que a lo mejor en la derrota tiene lo que va a remontar. No sé, creo que ha sido una temporada un poco rara, marcada porque el Madrid al final ha ganado el título más importante para el equipo más importante. Charlie. Bueno, por sumar, creo que es una gran temporada por títulos, pero que tenemos que separar el proceso de la temporada, de construcción del equipo, de las ligas regulares que son larguísimas, los casi 70 partidos, de los partidos por los títulos. Ahí sí que es verdad que yo creo que es un año para recordar por 2 instantes, por esa remontada con el Partizan del quinto partido, que se va a recordar con el paso de los años, por cómo se produjo y por ser el primer equipo que remonta 2-0 en contra, y por la canasta de Yul. Creo que por esos 2 fotos de la temporada es ya realmente buena, pero es verdad que el proceso sí que te deja ciertas dudas, ¿no? En cuanto a la construcción
los roles, ciertamente lógico, ¿no? Por ser Chus primer entrenador, por la cantidad de jugadores nuevos que ha habido, porque quizá faltó cierta transmisión con el resto del equipo, pero bueno, yo le pondría casi un sobresaliente, ¿no? Una temporada, ¿no? Simplemente el hecho de la Final Four por títulos ya te lo arregla todo, ¿no? Sí, como bien hablabas, pues ese momento que cambió todo fue ese tercer partido ante Partizan, en donde el Madrid pues estaba casi contra la lona. Creo que llegó a perder hasta de 18 con el Partizan en la primera parte. Y a partir de ahí pues vimos a un Madrid que volvió a sacar ese gen ganador que tiene. Volvió una vez más a los viejos rockeros a dar ese paso adelante. Y un Tavares que volvió a demostrar que por algo es probablemente uno de los mejores jugadores de Europa. Es que este grupo tiene un componente siempre emocional, ¿eh? Y yo creo que los palos, porque los palos llovieron, y llovieron porque debían de llover, porque por encima del juego evidentemente va a pasar la historia, la dichosa Tangana, y difícilmente se va a olvidar. Y es un asunto que no se puede olvidar porque no se puede repetir en una cancha de baloncesto ese espectáculo. Es así. Yo creo que evidentemente, yo creo que este equipo además se cohesiona, lo ha sido tradicionalmente en muchos años, ¿no? El que se apiñe cuando los palos llegan y cuando reciben muchos, y recibieron muchos, ¿eh? Y yo creo que eso siempre espolea a este grupo, ¿no? Que el gen ganador lo sigue teniendo, porque es verdad, pues porque hay una columna vertebral que es verdad que cada vez ya tiene más años, que cada vez se va viendo reducida y que en el tiempo no va a tener mucha más longevidad porque los años son los que son, pero yo creo que es lo que marca la diferencia entre este Madrid y muchos otros equipos, ¿no? Que es esa columna, pues ves. Luego, es verdad lo que decía Blas, quizá nos hemos aburrido en algún partido, o al menos no nos hemos divertido tanto. Claro, pero es que la generación del juego, porque fíjate tú, en los mejores momentos de Sergio Rodríguez, creo que hemos visto al equipo jugar mejor, creo que ha sido capaz de divertir. Ahora ese fallo estructural, porque es un fallo estructural, el no tener, pues un tipo de base que marque diferencias, pues evidentemente se ha notado, claro que se ha notado. Yo fíjate, para mí en el concepto milagro, entre comillas, o reacción emocional, como tú lo has definido muy bien, yo este año he visto una zancada más. O sea, yo el tercer partido lo estaba viendo en la pista a unos 20 metros del banquillo del Madrid. Si en ese momento, creo que era 38-23, hablo de memoria en el segundo cuarto, si en ese momento, más allá de por el marcador, por el ambiente que había, el lenguaje gestual de los jugadores del Partizan, cómo estaba el banquillo del Madrid. O sea, tú hacías una foto del banquillo del Madrid y era la típica fotografía de un equipo que pierde por 15 en una final de Copa del Rey que ya sabe que va a perder. Pues nadie sabe cómo, o a lo mejor sí, el Madrid remontó y a partir de ahí tocó una tecla que luego le llevó a otro partido, luego le llevó a remontar, como decía Charlie, otro partido increíble en el Palacio, luego le llevó a ganar todo el Barcelona y luego le llevó a tumbar a Olympiacos, que era el mejor equipo de largo de toda la Euroliga. Es decir, una cadena de sucesos positivos, ¿no? En 20 días que ha cambiado la temporada de Madrid y que será recordada esa película en los anales de la historia. Dicho lo cual, Tavares, pues seguro, pero para mí esa eliminatoria la cambia el Chacho, sinceramente, es que la cambia Sergio Rodríguez. Porque Tavares, sin el Chacho, seguramente hubiera metido 10 puntos menos. Es decir, el que le nutría de balones era el Chacho. Y cuando nadie creía, con esa fealdad de jugón de ya me he visto en estas 800 veces, él cambió la eliminatoria. Para mí, ese milagro deportivo es una zancada más a un montón de cosas que hemos visto en el Madrid desde la época de Pablo Lasso. Yo creo que cualquier jugador interior le debe pagar unas cuantas cañas a Sergio Rodríguez. No solo Tavares. Cualquiera de cualquier equipo que coincida con el Chacho. Exacto, efectivamente, claro. Es que Sergio hace jugar al equipo. Claro. Entonces, bueno, es que a partir de ahí, como digo yo, cambian muchos males. Es que el problema, uno de los problemas que es lo que decía la simplicidad Ricky, del básquet, ¿no? Que muchas veces se busca lo complicado de los perfiles, de jugadores con muchas posiciones, pero un base bueno con un pivot bueno te soluciona la vida. Es que es así. Y que es desequilibrante. O sea, Claro. Es que hubo momentos en la Final Four que le estaban defendiendo los mejores defensores exteriores de Europa, como World Cup o como Satoransky, ¿no? En cualquiera de los dos partidos. Y en cada acción que tomaba él de investir con el balón se iba. A lo mejor en una misma posesión de 20 segundos se había ido 3 veces de su defensor. A lo mejor la jugada no había salido y tal, pero se iba. Cada vez que iba hacia canasta se iba. Y eso no lo habíamos visto durante los meses anteriores y eso convirtió al Madrid en un equipo pues
que podía generar dudas o que no entusiasmaba con su juego a ser un equipo definitivo, porque podemos hablar del Partizan y de la Final Four, pero si recordáis, en los partidos entre medias, jugando a medio gas, Gran Canaria, Unicaja, Valencia, es que el Madrid los pasó por encima como no los había pasado por encima a los rivales durante toda la temporada. Es que fueron 2 meses de jugar a otro nivel, a lo mejor otra mini temporada dentro de la temporada principal, pero principalmente por el factor Sergio Rodríguez y por la factor unión defensiva de la zona y no zona del equipo después del follón de la tangana, de la pelea del segundo partido que se unió y esa manera de defender colectivamente quizá no lo habíamos visto en otros momentos, a lo mejor con 2 jugadores principalmente, pues digo por minutos, como Yabusel y Musa, que muchas veces se descuelgan cuando el balón rota de un lado, va al lado débil y te quedas un poco despistado, pues son jugadores que no tienen facilidad para dar su mejor momento defensivo en ese tramo. Yo creo que ahí el Madrid incluso suplió eso con una gran defensa colectiva, ayudado por la zona, pero fue fundamental. Y una de las personas que ha estado entredicho durante toda la temporada, si hay que decirlo, es Chus Mateo. No sé qué nota le ponéis a la temporada de Chus Mateo cuando pues podemos hablar de que no ha sabido pues probablemente ilusionar al madridismo con la plantilla que tenía el Madrid. Es verdad que le faltaba lo que venimos diciendo, el director de orquesta, que al final hemos visto que durante 2 meses, cuando el Chacho ha empezado a ser ese director de orquesta, pues hemos visto un mejor Madrid, pero durante la temporada no hemos visto a ese Real Madrid vistoso, y además pues con una plantilla que podría ser mucho mejor de lo que ha sido esta temporada. No sé qué nota le ponéis. A ver, es que yo entiendo el que piense que, porque yo lo he escuchado, no, es que este año el Madrid tenía la mejor plantilla de no se sabe cuánto. No, para mí no, para mí no. Quiero decir, tenías el gran problema de un base que marca diferencias cuando la gente decía, oye, acordaos quiénes eran los bases en 2018 en la anterior Euroliga. Sí. Un tal Luka y un tal Facu Campazzo en el mejor momento de su vida. Con 4 años menos, hombres como Sergio Llull o como Rudy Fernández. 4 años menos, casi 5. Claro, ahí empezamos por la diferencia. Luego, creo que también estaba condicionada por una cosa, y no descubro la pólvora. Como dice Ricardo, Sanan Musa tiene problemas atrás. Eso te condiciona qué tienes que tener en el otro lado. Es decir, si tu otro 2 y tu 1 flojean en esa defensa, lo tienes que compensar con un muy buen defensor en el otro puesto, que a lo mejor no es el ofensivo adecuado, o al menos menos equilibrado. Y a partir de ahí vamos hacia adentro. Claro, como digo yo, hay cierta irregularidad, por ejemplo, de Mario Hesseña, que me parece un jugadorazo, pero le falta una regularidad que espero consigan el segundo año. Es decir, cuando ya asume el rol que tiene que tener, cuando asume el protagonismo que tiene que tener, etcétera, etcétera. Es decir, se han ido dando muchas cosas. Luego, claro, pues Randolph no lo tienes, Tavares a ratos está muy solo, Poirier se queda 2 meses en el dique seco, con lo cual el sobreesfuerzo de Tavares es brutal porque Randolph no está para ayudar. Me queda la duda de Corneli, cómo fue de más a menos hasta desaparecer. Entonces, quiero decir que había muchas cositas en todos los puestos que me parece que son subsanables por recambios y subsanables también porque entiendo que el segundo año, a ver, que no nos engañemos, es el primer año de Chus y pues muchos a lo mejor no se acuerdan del primer año de Pablo. Pero no le has puesto nota, ¿eh? Has hablado mucho con los padres en la tutoría, pero no le has puesto nota a Chus, ¿eh? Pues yo le pondría un 8, ¿eh? Que entrenar a Madrid no es fácil, ¿eh? Y me parece a mí que muchas piedritas había, ¿eh? Sí. Yo un 7,5, Diego, le pongo a Chus, porque creo que fuera cual fuera el sustituto de Pablo, tendría un marrón gigante. Como un fuera Chus, fuera Ascariolo, fuera el que fuera, tenía un marronazo de lo que se había hecho detrás y de cómo fue la salida de Pablo, gigante, que con eso ya tenía que contar, con el hándicap del mosqueo de la gente, del no entender las decisiones, del salir ya condicionado por el qué dirán y, bueno, pues creo que convivir con eso es muy complicado, ¿no? Que el día a día con eso es muy difícil, con las críticas, de llegar jodido a casa, de perder partidos, porque además, desde hace años, lo que pasa con este calendario es que hace que el proceso se minimice un poco, ¿no? Que lo que cuente al final sea los títulos, que no te sirve que ganes 30 partidos seguidos y al final te la pegas, como le pasó al Madrid
del 13, por ejemplo, de los récords, ¿no? Entonces yo creo que supo sacar esa pizarra cuando la tuvo que sacar con el Partizan, esa zona, poner al Chacho, poner a jugar con Gessonia de 4, y yo creo que tiene mucha parte buena de responsabilidad de los títulos que ha ganado el Madrid, ¿no? Blas. Yo le pongo un 7. A ver, es que no podemos bajar de notable a un tío que ha ganado la Copa de Europa. Claro. O sea, sería un sacrilegio, ¿no? No se le puede bajar de notable. Me gustaría decir en su favor que el año era muy jodido, como habéis dicho todos, que al final tú, pero por todo, porque tú te vas a mirar, te vas a levantar por la mañana y antes de ponerte el polo del Madrid, cuando las cosas van mal, vas a mirar el espejo y te das la vuelta, te lavas los dientes y ahí está Lasso otra vez. Otra vez Lasso. O sea, todo el mundo lo iba a comparar con Lasso, que además, digamos, la relación entre ellos se deterioró por motivos obvios y que ya son conocidos. Creo que ha tenido momentos buenos, como la gestión de la eliminatoria contra el Partizan. Me gustaría decir, además, quizás sea una percepción muy personal, pero yo creo que en el tramo final de la temporada lo he visto con más jerarquía en el banquillo. No me preguntes por qué, pero no lo he visto protestando igual en octubre que en abril, como si se creyera más su papel de entrenador del Madrid. Tú le veías protestar o forzar una técnica y decías, joder, me parece un entrenador de verdad, entre comillas, ¿no? A lo mejor antes lo hacía con más prudencia o no elegía el momento. Recuerdo una técnica contra el Partizan, creo que fue, en el Palacio, en el primero o en el segundo partido, que la forzó entre el tercer y el último cuarto. O sea, en un momento en el que nunca tienes que forzar la técnica porque nadie se entera, no hay presión, el público no sabe lo que pasa, te meten un tiro libre, no sé, detalles que a lo mejor se ve que no tiene experiencia todavía en la élite como primer entrenador. Pero me parece que en su debe, y vuelvo al sentimiento de aficionado al deporte, yo creo que no ha redondeado un equipo, no lo ha cuajado por diferentes motivos, y a mí el Madrid, más allá de los títulos, no me ha parecido en el global de la temporada, si en momentos, un equipo agradable de ver. O sea, es un equipo con mucho talento, que tiene al Chacho, tiene a Gessonia, tiene a Musa, tiene a Jul. Es decir, es un equipo para jugar un poquito mejor. Y yo pensaba que iba a jugar un poquito mejor, porque tiene más puntos que tenía el año pasado, por ejemplo, con Musa y con Gessonia. Y no lo he visto redondo como yo esperaba. Ricardo. Sí, es cierto que a lo mejor ver los fichajes, ves el talento ofensivo, ¿no? de Musa, de Gessonia, y te esperabas a lo mejor, lo que dice Blas, un equipo un pelín más redondo, pero yo creo que es que el puesto de base ahora mismo de un generador que cree ventaja, porque Musa es un talento increíble en ataque, que acaba de entrar en el quinteto ideal de la Euroliga, pero viene del Brogan, o sea, es que no tiene ningún bagaje en la élite al máximo nivel de partidos de Final Four. Dicen, no, es que ha jugado un europeo con Bosnia, sí, pero en la primera fase. O sea, en fases posteriores, en eliminatorias de playoff como la del Partizan en el Final Four, llegaba prácticamente sin ningún bagaje y sin tener jerarquía más allá del Chacho en el puesto de base. Yo creo que es mucho más difícil construir. Es decir, si tú tienes a Campazzo, si tienes un base de élite que sabe de qué va esto, no sé, aunque sea veterano como Calates, tal, pues yo creo que es mucho más fácil hacer que la rueda sea redonda que en otras circunstancias. Yo no sé, no soy nadie para poner nota a Chus Mateo, pero yo le pondría una nota muy alta, porque además, si recuerdo, no sé, otros grandes entrenadores que han llegado al Madrid en temporadas anteriores, su primera temporada, no sé, Scariolo, el propio Obradović ganando la Euroliga, pero cómo sufrió en Liga y en Copa, que el Madrid acaba tercero de la Euroliga, ojo, que no es que se haya metido séptimo, eliminado al Partizan, y el Partizan en ese momento era el mejor equipo de la Euroliga, era el que mejor bagaje llegaba desde diciembre, acumulado, probablemente era el equipo más potente en ese momento, casi a la par con el Olympiacos, y el Madrid acabó tercero, que no es que se haya metido séptimo, ha dado la campanada en el playoff y ha perdido la Euroliga. No, ha hecho una gran temporada, bastante constante y regular, que eso sí, le ha faltado el brillo y el espectáculo. Y aficionados en el Palacio, probablemente un poco por el juego, y también yo creo que también es un debe en parte del club, ¿no? Que después de la pandemia tienes que poner, porque para ganar la Copa de Europa... Unos estacazos importantes te metían, ¿eh? Claro, a veces para ganar la Copa de Europa a veces tienes que ser, puedes ser el mejor en una cosa en un momento puntual y te vale, pero habitualmente para estar ahí tienes que ser el mejor en todo, y el mejor en todo también es conectar con la afición, relación con los medios, marketing y demás, y a lo mejor después de la pandemia que el Palacio de Deportes con 12.000 y pico, 13.000 de aforo máximo se quede en la mitad de manera casi un día sí y otro también, salvo los grandes partidos, pues es un debe del club que hay que solucionar. Y bueno, jugador más destacado,
no me digáis Tavares porque es brutal. ¿Qué jugador os ha destacado más esta temporada? Es que ¿Qué fuera más de os ha Di... sorprendido? ¿Puedo Venga, empezar yo? venga, dale, Ricardo. Venga, mira, yo te voy a decir, te diría el Chacho, Tavares, tal, pero te voy a decir uno que hablábamos antes de irregular y tal. Mario Gessonia, me parece que ha sido un jugador absolutamente decisivo para ganar la Euroliga. Me parece que el papel que ha hecho al 4, su labor defensiva y su concentración en el rebote ha sido increíble y ha sido decisivo. Sin el Chacho y sin Tavares no existiría nada, pero probablemente sin Mario Gessonia tampoco. Y yo le he visto tan bien en el 4 y con tanta superioridad de generar ventajas ahí con sus pares, con defensores más lentos, que yo casi le veo al 4 la temporada que viene. No sé qué pensáis vosotros. Sí, tiene pinta. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que probablemente cuando más ha brillado es precisamente cuando se rompe Gabby Deck. Si Gabby Deck no se hubiera roto, no tengo muy claro qué reparto de minutos hay en ese trío Yabusel, Deck, Mario Gessonia. Mario Gessonia metiéndolo al 3, quizá. Hombre, pues yo te digo... Me salta la duda, ¿eh? Ahora, yo me parece el jugador total. Si decir, me Mario preguntas por el reparto de minutos, te digo Deck, Gessonia y después Yabusel. Por el colectivo, no por números individuales, por lo que suma las estadísticas, sino por lo que ayuda uno, por la concentración, por estar siempre metido, por ir siempre al rebote, por no fallar en el lado débil. Por todo eso, yo te diría Deck, Gessonia y luego Yabusel. A mí es que Mario me parece el jugador total. O sea, físicamente es tremendo, apenas ha descansado durante toda la temporada y yo creo que físicamente también ha llegado bien. Bueno, la capacidad ofensiva que tiene y cuando se le ha metido en el coco que hay que bajar el culo, pues ya entonces tenemos el jugador redondo capaz de hacer, si no todo, casi todo. Yo a Mario, a ver, es que es tan bueno, es tan rematadamente bueno que siempre tengo la sensación de que tiene guardada una más. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero me refiero incluso en lo plástico. Vuelvo otra vez al componente del envoltorio, de la oferta de ocio. O sea, ver jugar a Mario Gessonia merece la pena ir y pagar una entrada. O sea, cómo mete una canasta, cómo... No sé, es un tío elegante, me encanta verlo. Y creo que tiene potencial, fíjate lo que te digo, creo que tiene potencial de ser MVP de la Euroliga. O sea, potencial por todo, por puntos, por carácter... Se ha dicho mucho de él que no es un gran defensor, es un grandísimo defensor, como lo ha explicado muy bien Richie. Y recuerdo la cantidad de rebotes que cogió en Belgrado en los 2 partidos, en segundas 11 opciones. rebotes, el tercero cogió. ¿Te acuerdas, Chati? Que además veías la estadística y cuando echabas un vistazo decías, joder, me ha dado la sensación que ha ayudado, pero no tanto como esto que pone aquí, ¿no? Y luego es buenísimo, lo veo con un potencial tremendo. Ahora, es verdad que lo más importante de un equipo grande como el Madrid es encontrar los roles. Y los roles son la madre del cordero. Y creo que Gessonia, hasta que no se ha lesionado a Gabby Deck, no ha encontrado su rol. ¿Que ha sido casual? Pues seguramente. ¿Que el año que viene tendrá que jugar al 3? No lo sé. Pero realmente su rol en el equipo, de minutos, de puesto, de sensaciones, no lo ha encontrado hasta que se ha lesionado otro que para mí es top 5 de jugadores de la Euroliga como el Tortuga. Claro, es que Gabby Deck además es un jugador que es que comete tan pocos errores. Y de hecho, es que, como digo yo, tirarlo del burro es muy difícil, ¿eh? Y que el Madrid se va a dejar la pasta, o debería dejarse la pasta por 2 tíos, por Tavares y por Gabby Deck, que sabe que son competitivos para ganar títulos. Claro. Y podemos verlo de otra manera. No hemos visto al Super Mario del que estamos hablando desde la lesión de Deck o desde la sanción de Yabusel. Sí, yo lo que has dicho de Yabusel, fíjate, yo lo defino de una forma. Porque es que a lo mejor no ha sido la lesión de Deck. Claro. Que Deck puede jugar al 3 y al 4. Es que yo creo que 3 jugadores ahí me cuesta verlos compatibles. Que Deck más alero y Mario más de 4, pero si os fijáis, cuando ha vuelto Yabusel en la liga y le ha quitado ese espacio de 4 a Mario, pues se ha resentido también un poco. Yo mirándolo, estoy de acuerdo con vosotros, pero yo creo que ha sido más la ausencia de Yabusel que la lesión de Deck lo que ha beneficiado al juego de Mario, desde mi punto de vista, que puede ser que me equivoque. Yabusel le mete mucho culo en ataque, pero baja poco el culo en defensa. Sí. No, es bueno en defensa de 1 contra 1, pero cuando ya el balón rota 20 segundos, se va al lado débil y luego hay a cerrar el rebote, pues Mario está concentrado ahí y es un portento cerrando el rebote y además bastante bueno aguantando con el cuerpo a jugadores fuertes. Yo creo que a veces mejor que defendiendo a escoltas como lo hemos visto, pero no sé, eso hay que verlo entrenando y los que saben son los entrenadores, pero nosotros, está claro.
Sí, yo los veo compatibles tanto a Dec como a Mario, pero no con Yabusel. Creo que los tres juntos es complicada la convivencia por el tema de reparto de minutos, ¿no? De roles, sobre todo, porque tampoco sabes quién va a jugar al 3, quién va a jugar al 4, quién tiene balón, quién no tiene balón, sabemos de los caracteres peculiares de los jugadores. Bueno, creo que ahí sí que es verdad que sería bueno que se ajustara esos roles ahí, ¿no? Esa posición de 3-4 con esos tres jugadores. Y otro de los jugadores destacados de esta temporada pues ha sido Sanan Musa, que es verdad que sus últimos 2 meses empañan un poco para mí la gran temporada que ha hecho Musa. Recordemos que venía de Breogán, que venía de ser MVP de la Liga, y para mí ha sido uno de los jugadores más destacados del Madrid durante la temporada. A ver, yo creo que el caso de Sanan Musa, que es todavía muy joven, que tiene un margen de mejora enorme. Pensad que se fue a la NBA siendo un crío, que en la NBA no se ganó el puesto. Y además, mira, yo recuerdo que pregunté a una persona de su entorno cuando fichó por el Río Breogán que por qué esa opción. Y me dijo, es que en la NBA no tuvo o no supo sacar las oportunidades, como diciendo, vale, que es que esto también te lo tienes que currar y te lo tienes que currar mucho, ¿no? Entonces, bueno, parece que es un poco, luego regresas a Europa y vas a un proyecto como el Río Breogán, que le da por encima de los 30 minutos y donde era junto a Mahal Basic capitán general. Era así. Y entre medias, Pilar, acuérdate, a Tamán le daba la toalla, le daba la toalla para... Correcto, es decir, es muy joven, se fue muy joven, no ha tenido continuidad ni un sitio claro en ninguno de los proyectos hasta llegar a Lugo, pero no nos engañemos, el proyecto de Lugo no tiene la exigencia del proyecto del Real Madrid. Tampoco la minutada, es decir, no es lo mismo y es uno de los grandes problemas. Claro. A todos los fichajes que llegan de equipos, digamos, poquito más pequeños o más modestos o más humildes, si queremos llamarlo así, jugar 34 minutos o 30, no, me parece que eran 32 minutos de promedio en el Río Breogán a pasar a jugar 21, 22, porque no debes de cargar con más minutos. Entonces, eso es una de las grandes asignaturas que tienen esos fichajes. Acoplarse y entender que ya no vas a jugar 32 y que no eres el único que se lo tiene que jugar todo, porque hay otros jugadores con esa capacidad y con esos galones para podérselo jugar todo, yo creo que lleva su proceso. Y evidentemente, a ver, Musa también tiene una cosa, que yo creo que es un puntito de frustración cuando hay cosas que no le salen. Cuando decide que es Musa contra el mundo. Y es en esas penetraciones en las que tú dices, pero si es Musa contra el mundo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vale? Y luego, por supuesto, el problema atrás. O sea, yo creo que eso con trabajo lo va a sacar. Porque lo va a sacar porque tiene muchísimo talento. Y tiene, insisto, tanto margen de mejora por edad que yo creo que la mejor versión de Musa no la hemos visto, ¿eh? Sí, yo creo que por generar talento para mí sería top 5 de Europa seguro, ¿no? Por capacidad de recursos de ataque, por cómo saca puntos, cómo penetra, cómo es capaz de conseguir canastas de la nada, pero es verdad que tácticamente tiene mucho margen todavía de crecimiento, ¿no? De implicación defensiva, de saber su posición en la cancha y del cambio de rol. Yo sí que lo comparaba a veces con JC Carroll, ¿no? Cuando llega al Real Madrid un jugador con tanto balón, con tanto tiro, tiene que cambiar de rol para tener menos tiros, pero más seleccionados, ¿no? Y creo que es el proceso que tiene que conseguir. Y aún así ha promediado 14, ha sido sí. el jugador que más promedio ha tenido de puntos del Madrid. Blas. Para mí le ha devorado un poco el momento de la verdad. Creo que le ha devorado un poco emocionalmente, además. Ya no digo lo que ha dicho Pilar, le uno, pues esos airballs, ¿no? Que de repente se tiraba una chufla como... me la tengo que tirar yo y la tengo que meter, y no tocaba ni claro, ¿no? Y al final eso es deterioro emocional en un partido de verdad, cosas que no ves en Rudy, evidentemente, en Jul, en Chacho, en gente con muchas batallas. El talento que tiene brutal, o sea, cómo penetra ese tío con las dos manos, cómo marca los pasos, ¿no? Cómo flota, congela la jugada para sacar puntos 2+1. Es un jugador brutal y muy agradable de ver, pero creo que le ha superado un poco el tramo final de la temporada y sobre todo que en momentos que las cosas no le salían, se frustraba con un lenguaje gestual que no te pedía un momento igualado de partido. Y de hecho, Chus, en muchos finales o en la mayoría de finales, ya no se la ha jugado con él. Eso llama la atención, ¿no? Que no tengas en pista a Musa que te puede crear una jugada de peligro. Prefería al Chacho, a Yul, a Gesson y compañía. Es que fijaos el salto. El año pasado, por el problema de la operación de tráquea, creo recordar que se pierde 5 partidos. Es decir, el año pasado jugó 29. Y este año tenías que jugar... 88, pongamos,
Correcto. Quítale que puedas por X, por A o por B, quitar 3 o 4 por descanso, porque lesiones no ha tenido. Ha jugado 73 partidos esta temporada. Sí, pero y además lo que Es decía decir, antes, físicamente ese no tenía gasolina, ya te lo digo yo. La primera vez que se veía en ese escenario, en una Final Four, porque yo creo que ha tenido más minutos e incluso más protagonismo del que se preveía en un principio incluso. Y a mí lo que sí me ha gustado es su valentía. Es decir, aunque a pesar de la frustración y de si nos quedamos con la imagen de los últimos partidos, pues sí, se le veía un lenguaje gestual malo y cierta frustración y de estar lidiando ahí con sus propios demonios, tal, pero yo le veo un jugador que muchas veces cuando no te salen las cosas, un tío con ese tiro, pues recurre a lanzarle tres, pero yo lo he visto valiente para ir dentro, ¿sabes? Valiente para ir dentro, para tratar de forzar entradas peligrosas, arriesgando. Le veo un tío incisivo y valiente ahí. Lo que pasa es que luego se tiene que dar cuenta que si no le sale no se puede caer al suelo y quedarse tirado en el suelo, sentarse y tal, mientras que tu rival está metiendo una canasta fácil porque es tu par y castigando al equipo defensivamente. O sea, él tiene que tener la mente no de quinteto de Euroliga o de quinteto de ACB estrella o de MVP, sino de jugador total para hacer a su equipo mejor. Y ahí tiene que dar un paso muy grande en defensa porque yo no sabría decirte muchos jugadores peores en defensa que sean Musa en el Real Madrid en los últimos 25 años. Es decir, y es una cuestión no de no tener físico, de no poder aguantar, sino muchas veces de concentración y de querer. Y no sé, yo recuerdo, por ejemplo, un partido en Baskonia claramente que hubo 11-12 ataques consecutivos que la canasta llegó por el par de Musa, directa o indirectamente en un mismatch o lo que fuera. Y eso, un jugador de élite que va a pelear por la Euroliga el próximo año otra vez y tal, tiene que solucionarlo. No te tienes que convertir en un perro de presa, pero tienes que dar el nivel mínimo exigible defensivo para que el equipo no se resienta. Sí, yo hay una cosa, mira, por ejemplo, los dos partidos de Belgrado, me parece que él entiende muy bien una cosa y creo que es por ahí empiezan los pasos adelante de Saner Musa, que es entender que, mira, si no tendrán los tiros, tan valioso puede ser un rebote defensivo como que en la siguiente acción la metas o no la metas. Yo creo que en esos dos partidos de Belgrado lo entiende bastante bien y yo creo que ese es el camino, ¿no? Es decir, oye, pues mira, chico, hay días que no la vas a meter, porque los tiradores es lo que tienen, o sea, quiere decir, los anotadores, pues o tienen el día o a lo mejor no lo tienen. Bueno, pues si no lo tienes, puedes aportar otro tipo de cosas tan importante como que la enchufes 3 veces seguidas. Y yo creo que en Belgrado lo entendió. Sí. Rebotea bien y tiene capacidad de generar juego mucho y de asistir, división de juego. Yo creo que se vio en el Breogán, donde acaparaba mucho juego, pero también asistía mucho y que puede elevar el número de pases de canasta la próxima temporada, seguro, está en su mano. Y además yo creo que es un chaval inteligente y ya te digo, yo le veo valiente, decidido y eso es fundamental. Y bueno, llega el verano y lo primero que se ha empezado a conocer son las salidas. Las de Hanga, Cornelí, William Goss. Veremos si la siguiente es la de Randolph. Debería, ¿no? Sí. ¿Os ha sorprendido alguna? No especialmente. Mucho Hanga, pero no demasiado. Yo en Hanga sabía que había esa opción de cortar el contrato y evidentemente si estabas buscando un tirador había que ir a ver dónde estaba el resquicio por el que liberar una ficha de por fuera. Claro. Y la ficha, en teoría, más accesible podía ser Hanga. Podía ser Hanga porque evidentemente los demás están con contrato en vigor. Lo de Hanga era un +1 que tenías opción de cortar, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa, como digo yo, y si se resiente el equipo por la ausencia de Hanga. Las demás, Goss se dijo tantas veces que no iba a seguir, que también él empezó a buscarse la vida. Igual que Cornelí, Cornelí, como digo yo, no se lo han dicho hoy. Quiero decir, la gente de Cornelí ya llevaba buscando team algunas semanas, o sea que tenía claro que no iba a seguir, ¿no? Y yo entiendo que la siguiente, lo que pasa es que va a ser distinta. Por los años que ha estado, por las lesiones que ha tenido, entiendo que la lesión de Anthony Randolph, la manera de comunicarla quizás sea diferente. Entiendo que va a ser un poco, ¿sabes? Que lleva 7 temporadas en el Real Madrid. Claro, por eso. Y por todo el componente emocional de romperte el Claro. Aquiles, de volver, de romperte después el cruzado. Yo entiendo que lleva aparejado un envoltorio de salida, digámoslo así, diferente, ¿no? Más bonito, más, no sé, entiendo que debe ser así, ¿no? Yo os quería preguntar una cosa, si... Blas se ha quedado a punto de decir algo.
No, pero mucho mejor la pregunta de Richie tiene pintaza, ¿eh? Yo quería preguntar una cosa. Si vamos a suponer 4 bajas, se supone que va a llegar Campazo, contrato elevado, alto, pues lógicamente no habrá... Te digo una cosa, igual sale hasta más barato, ¿eh? Claro, 4 bajas y 4 altas, pues probablemente no haya, pero vamos a suponer que el Madrid tiene que fichar 3 jugadores y que se cierra finalmente el fichaje de Campazo. ¿Qué otros 2 perfiles buscaríais? ¿Crees que son necesarios o...? Yo un tirador sin duda, ¿no? Puro. Un tirador puro. Venga, va. Para mí es lo único Yo que es que falta. creo, la plantilla, fíjate ¿no? tú, yo creo primero... Pero la pregunta es si hay tiradores puros, ¿eh? No, la pregunta, a ver, primero, la salida de Goss abre el abanico muchísimo por su pasaporte. Es decir, Claro. porque ahora tienes un extracomunitario, que eso da bastante más margen que si tuviera que ser comunitario, cupo o cualquier cosa. Es decir, ahí abre las opciones del posible tirador y, si me apuras, también de un repuesto de 4 porque te quedes ahí sin Cornelí y sin Randolph. ¿Vale? Eso abre el abanico. Tiradores. Luego, claro, yo doy por supuesto que por fin, y yo creo que ya lo hemos visto mucho, yo creo que repescar una idea que cuando Jaycee me quedo, me voy, pero no me retiro y por el camino me entretengo, que era pasar a Sergio Llull al 2, con lo cual ganas en un rol probablemente más anotador y le liberas quizá un poco de la dirección del equipo, que yo creo que esa era una idea no de hoy, sino de hace ya algunos años, pero digamos que se quedó ahí entre Pinto y Valdemoro, y el tirador tiene que ser killer total. Ahora bien, killer total. Que asuma ese rol de ser un killer total. Coño, sí. Kevin Panther, killer total. Sí. Pero es que el tema del tirador, el Madrid lleva con ese tema desde que se fue Carroll. O desde antes de que se fuera Carroll, desde que ya se pensaba que Carroll se podía ir 2 años antes de que se fuera. Y realmente es que para mí esa figura se habla mucho. A ver. La salida de Goss abre opciones, que no las tenías. Es decir, por su pasaporte extracomunitario te abre opciones. Sí. Claro. Yo he hablado mucho con Diego de esto. Mira, a Diego Mayo le gusta más el tema del mercado que ganar 3 Copas de Europa. O sea, como a mí la noche del draft me importa poco. A mí lo que me importa es el mercadillo de después. Eso es. Y me hace mucha gracia porque la gente de baloncesto, ¿os acordáis? Sano Nemans. Tía, que lo fiche el Madrid, es la hostia, impresionante. A ver, son jugadores, si lo has dicho tú, de Musa o de perfiles que... ¿Cómo va a triunfar Sano Nemans en el Madrid? Lo digo con el máximo respeto al jugador, que de hecho ni en Valencia ha encontrado su rol. O sea, son jugadores... Que no son para equipo grande, con todo el respeto para él, al menos en mi opinión, ¿eh? Y con los tiradores te digo lo mismo. Cuando Kyle Guy lo vimos en Vitoria metiendo lavadora, frigoríficos y muebles... En lavavajillas. Claro, lavavajillas de espaldas limpio, está muy bien. Pero a Kyle Guy hay que verle toda la temporada. Y cuidado, para mí tiene cosas que digo, hostia, cuidado con este... El Kyle Guy de los playoffs no voy a decir que no sea real, pero entre el Kyle Guy de buena parte de la temporada, la Peña, mira, yo recuerdo, no sé si os acordáis del Baskonia Juventud de fase regular, él tuvo la última bola para que el Juventud hubiera ganado en Vitoria. Tenía un problema, no me eches el balón al suelo porque no, y ahí palmaron el partido. Entonces, quiero decir, hay un término medio entre una cosa y la otra. Probablemente también, pues chico, lo tienes que adaptar a que se adapte a la Liga ACB, a que tal... Y cuidado, me acuerdo que hablamos en la radio... Vamos a ver, yo creo que vamos a ver cómo se abre el mercado NBA. De Radio Badalona, que viaja con él y hace todos los partidos fuera, y me llamó la atención lo que dijo. Dice, yo he hablado con él y no le mola la exigencia de la Euroliga. Él te dice que 2 partidos a cara de perro por semana, jugándosela siempre, ¿no? La sensación de me la juego siempre, que no le gusta, que le gusta más divertirse, jugar sin presión, incluso que barajaba volver a Estados Unidos a jugar. Yo no sé ese perfil que a lo mejor el madridista tiene en mente, encajaría en el Madrid. No lo sé, a lo mejor estoy equivocado. Pero dicho lo cual, el Madrid busca un tirador. ¿Cuál? Yo creo que vamos a ver. Yo creo que vamos a esperar. Como hizo la Peña, pues. Vamos a ver que se abra la agencia libre de NBA. Yo si pudiera fichar un tirador, ficharía, pero lo pensaba hace 2 temporadas, a Billy Bayron de Olimpia de Milán. Yo hubiera fichado a ese cuando estaba en Rusia. Tal. Y más allá, pues lo que tú dices, ¿cuál? Porque no se ha hablado mucho. Pero vuestra sensación, ¿cuál es? ¿Pensáis que el Madrid va a fichar un tirador o no? A ver, es que te digo una cosa, si no fichas un tirador, si no lo fichas, Diego, y no fichas ese tipo de jugador para el perímetro,
¿para qué te has limpiado a Hanga? Claro. O sea, quiero Yo decir... que, por ejemplo, como soy raro, no soy entrenador como Charlie, que es un fenómeno en controla, y cronista de categoría como Rich, y todos vosotros que sois muy buenos, no, lo digo de broma, esto no, que soy muy bueno no es broma, ¿eh? Pero digo que yo jamás, con el ecosistema que tiene el Madrid, yo jamás hubiera prescindido de Hanga, lo digo sinceramente, te digo, por cómo defiende, por cómo es como tío en el vestuario, que lo adora todo el mundo, hasta no sé, hasta la última columna le da los buenos días. ¿Qué pasaban? Buenos días. Un tío educado, un tío comprometido, un defensor, hace equipo, es barato, lleva 2 años en el Madrid. Entiendo que el Madrid buscará otra cosa, pero yo, sinceramente, me hubiera quedado siempre para un equipo grande con un tío como Hanga. Siempre. Sí, Claro, yo con el perfil es que tirador. si no es ese perfil, ¿para qué lo...? Pero claro, es que tienes... A ver, A mí se me le hace ocurrían falta al Madrid dos nombres, un pero claro, cambio ya no. en ese perímetro. O sea, ¿qué le hace falta? Un cambio es evidente. Claro, que la sombra de Jaycee es muy alargada, porque encontrar a un tipo con la efectividad de Jaycee en el rol de minutos, con el papel que tenía, es muy difícil salir del banquillo. Claro, salir del banquillo y asumir que vas a jugar 15, 20 minutos y que tu gran responsabilidad es desatascar todo aquello, es difícil de encontrar, ¿eh? Tenía 2 nombres, Charlie, iba a decir 2 nombres. Sí, ¿no? Que para cómo ha actuado el Madrid siempre, tradicionalmente, que siempre busca mucho los fichajes, ¿no? También el tema familiar, cómo viene y todo eso. Siempre ha habido un par de jugadores que estaban en la liga que me sonaban bien para el Madrid. Un perfil Sasu Salin, que está en Tenerife, que es un jugador tirador puro, que es un gran defensor. Ya, lógicamente, creo que está ya un poquito veterano, pasado de rosca quizá. Y perfil Kalinowski, de Unicaja de Málaga, ¿no? Que renovó hace poco, que ya hizo un gran año en Breogán el año pasado, que es un tirador muy rápido, pero es que te rebotea y es un tío físico con piernas, ¿no? No te llenan tanto el aficionado como pueda ser Billy Baron, como pueda ser un Matt Thomas de la vida o un Kyle Guy, pero yo creo que son perfiles que podrían ir bien dentro de esa plantilla del Real Madrid, ¿no? De ese estilo. Yo es que creo que buscan un anotador compulsivo. Te doy la razón. De ese corte. El jugador que ha gustado en el Madrid en los últimos años y que yo creo que hubiera llegado al Madrid el año pasado si lo hubieran dejado, si no hubiera estado en el Barcelona, creo que es Kuric. Creo que ese jugador sí le gusta al Madrid. Pero claro, ya tiene 33 también, ¿no? Claro. Yo le doy la razón a Carlos, me llevo a Kalinowski donde sea, porque además es lo que os quería preguntar, porque claro, si fichas un tirador, ¿y quién defiende? Porque es que no sé si es más importante un defensor especialista que un tirador. Claro, Sí. Hablabais de Hanga. Pues probablemente yo pienso lo mismo que Carlos sobre Hanga, pero claro, le ha perjudicado poder quedar libre, claro, porque el resto de jugadores en ese puesto son jugadores que van a renovar por la trayectoria como Rudy, o tienen contrato como Yul, y evidentemente Yul también iba a continuar, o tiene contrato como Coser. Entonces, claro, Hanga es el único, o tiene contrato como Balde. Entonces, Hanga, que era el único que quedaba libre, pues yo creo que... sí, se ha roto la cuerda por el lado más débil. Claro, ha pagado eso, porque el Madrid no paga indemnizaciones, quizá... lo estamos viendo, y me parece una política sana, ¿no? Apechugar un poco con lo que firmas. Y entonces, bueno, si hay un tirador, ¿tenemos también un defensor o no cabe pero tirador? Quizá, Ricardo, defensor, si se van a fichar 3 jugadores, quizás será sorpresa al tercer jugador, ¿no? Que a lo mejor es un especialista. El Madrid tradicionalmente en ese perfil de jugador no ficha a uno para descubrir la pólvora. Es decir, no esperemos que vayan a fichar a alguien de la liga de verano, que es un desconocido que sale de la universidad y que no creo, a ver, me puedo equivocar, pero no creo que sea el corte de jugador. O sea, probablemente ya ha demostrado cosas en otros equipos. ¿No te más o menos. gustó Jason Randle o qué? Campeón de Europa, ¿quién se lo iba a decir? Es que el balón es el caso de Cornelí este año, ¿no? Que apuestas por un jugador que tampoco te ha salido realmente bien, ¿no? A ver, conoce la liga, pero es diferente, es un perfil diferente. Tú fichas a Cornelí por Randolph. Es decir, porque bueno, pues lo tienes en el dique seco, no sabes si va a poder volver, cómo va a volver, etcétera, etcétera. Yo creo que bueno, era una manera un poco de parchear ese puesto. Quiero decir, no ibas a fichar un crack, ni ibas a fichar un fijo indiscutible, ni un tío con un contrato de 3 años. O sea, eso era evidente. Entonces, bueno. Y hablando de salidas, uno de los jugadores que en teoría este final de temporada pues no ha tenido o no cuenta para Chus Mateo es Alberto Abalde. La pregunta es, ¿seguirá Abalde viendo lo que hemos visto en este final de temporada? En el Madrid hay que empezar a mirar renovaciones y cupos,
Es decir, no porque ahora no los vayas a tener, pero vamos a ver si dentro de un año de repente pierdes 2 o 3 de una tacada. Sí, después Cuidado, de ¿eh? igual, sí. Mira, yo os voy a decir, Cuidadito con eso, una cosa. Yo creo que si tú te repasas un vídeo del Real Madrid partidos y empiezas a ver la defensa con el vídeo y empiezas a parar, había un jugador que iba siempre a las ayudas. Es Hanga. Siempre le pillabas a una ayuda a un compañero. Pero es que otro era Valde. Valde es un tío muy abnegado y con una mentalidad de equipo defensiva bastante buena. Lo que pasa que yo creo que él puede hacer ese rol y puede hacer muchas cosas en ataque, pero yo creo que tiene que creérselo, ¿no? Y jugar tranquilo, con confianza y no estar... Yo le veo hiperpresionado. ¿Qué creéis que ha pasado? Yo creo que le ha mermado también un poco la confianza. Sí. Las recurrentes lesiones. Sí, evidentemente. Yo creo que no le han dado ese punto de continuidad, yo creo que le han hecho te diría que hasta dudar a él mismo, es decir, porque cuando físicamente no te ves bien y pasa una semana y pasa otra, y recordad cómo acaba la liga la temporada pasada infiltrándole el pie porque no tiraba para adelante, etcétera, etcétera. Yo creo que teniendo 2 años de contrato, siendo un jugador seleccionable, yo creo que una de las causas sería la recuperación de Alberto, ¿no? Porque además físicamente es un tío potente. Salvo que él considere que no tiene la confianza del entrenador y que le claro, es que eso se iba a contar. Claro, es que es sorprendente porque jugó las 2 últimas jornadas de la fase regular, aquel duelo de viernes-domingo Gran Canaria-Valencia, y hasta luego. Y no ha vuelto a ser convocado. No. Yo no lo veo un jugador muerto para Chus. O sea, no, yo tampoco, Lo he visto muerto esta temporada porque ya lo sacó de la rotación y ya no era el momento para meter a nadie, ¿no? Todos sabíamos que iba a morir sin Cornelí y sin Abalde. Incluso, fijaos que en Diaye tuvo minutos de mucha calidad en la Euroliga. Sí, pero luego desapareció. Y Cornelí. Sí, porque Chus piensa que lo que funciona no lo toques. Ah. Pero a ver, yo lo que me parece alucinante es que estemos hablando ahora de Abalde y no esté en la selección, por ejemplo, ¿no? Que si nos lo dicen hace 2 años, dice Abalde es un fijo en la selección. Y lo que tú decías, Pilar, que habla muy bien de estos cabrones que no se retiran nunca, Juli y Rudy, es que ya ficharon a Abalde para preparar el relevo. O sea, correcto. El tema de los cupos y tal, cuando el Madrid va por Abalde, un año con ello, ya veremos cuánto dura, y aquí están otra vez los pesados compitiendo Pero es que tú imagínate, a Madrid, ¿no? Yo pongo un escenario 2024, no está tan lejos, ¿eh? Y las cosas en el baloncesto no se pueden pensar en el mes de abril de 2024. Imagínate, por lo que sea, que sería hasta cierto punto normal que Rudy se retire después de los Juegos. Si llegamos a los Juegos, quizás Sergio podría seguir su camino y Chacho también. 3 seleccionables de una tacada. Sal tú al mercado a buscar los seleccionables para cumplir esas plazas y que encima... Quiero decir, que no sean cupos de relleno, que hay equipos que tienen cupos de relleno, sino que sean jugadores de una plantilla larga que necesitas tenerla a toda disponible y además con un nivel de calidad muy alto. Esos deberes no los puedes empezar a hacer en abril del año que viene, ¿eh? Porque tu mercado se va a disparar. Quiero decir, si todo el mundo sabe que no vas a tener cupos y que los tienes que fichar sí o sí porque no te queda otra, se te van a disparar y alguien te va a venir a decir, ¿qué quieres qué? ¿Que me ficharme qué? Esto. Más esto. Bueno, te voy a decir una cosa, Pilar, no va a haber mucha diferencia. Es decir, ¿qué cupos ficharía el Madrid que pudieran encajarle por calidad? A lo mejor no por confección de la plantilla. Pues Alberto Díaz, 800.000 euros la cláusula de salida de Unicaja. Joel Parra. Joel Parra. Ahí tiene un problema con De, que Sonia tal. Indiscutiblemente, yo creo que el mejor jugador nacional con proyección del momento. Millón y pico ahora, o a lo mejor cuando acabe el contrato no, pero, o sea, es que no te va a abaratar moverte ahora para intentar fichar a uno de esos jugadores. El único problema es que llegue el Barcelona y se adelante. El Baskonia no va a pagar eso por un jugador nacional. Pero no creo que sea un problema de situación. Es que no hay muchos más jugadores que puedan... Que a lo mejor tienes que mirar más a la cantera o ver que te viene por escas y pueda dar el salto más que estar o darle confianza a Valde o lo que tú dices, pero que tampoco... moverte ahora en el mercado te va a salir más barato que moverte dentro de un año cuando tengas necesidad, ¿sabes? No creo que cambie mucho la situación y lo que sí puede ser... Pues yo soy el equipo propietario de algunos seleccionables y te aseguro que si me vienen en abril, en vez de 1, les pido 1,3. Sí, pero tienen cláusula, entonces está marcado ya.
Hablando de ahora te cantera, parece caro y dentro de un año te parecerá caro, pero necesario porque no tienes a quien acudir. Entonces, bueno. nos preguntan por el chat sobre Hugo González. ¿Subirá al primer equipo o seguirá un año más en el Junior? Hombre, yo creo que es un jugador que necesita minutos ya en el primer equipo. Evidentemente, con toda la plantilla que va a tener el Madrid, no le veo en el primer equipo de continuo, pero yo creo que es un jugador Sí, que está llamando a la puerta, pero vamos, con patadas incluso, ¿sabes? Yo creo que es un tío que tiene que tener, evidentemente, presencia en el primer equipo. Ya. Y bueno, y yo veo también a Ndiaye con capacidad para hacer esa función de 4, 4,5, 5 a veces y poder jugar. A mí, de hecho, me ha sorprendido porque yo entiendo que no se metiera a Cornelí o a Balde porque el Madrid estaba casi al borde de agotar los cambios que te dan durante toda la temporada y meter a Balde o Cornelí es dar un alta y un baja, cuenta como un cambio. Entonces podías haberlos agotado y quedarte sin margen de maniobra, pero Ndiaye no cuenta como cambio. Ndiaye es un jugador vinculado que entra directamente en plantilla y lo puedes meter en cualquier partido del playoff, haberle metido sin haber gastado ningún cambio. Correcto. Y yo ha habido momentos que sí que le he echado en falta, sabiendo que Randolph, pues no iba a jugar, a lo mejor digo, pues un poco de energía, ¿no? En la final contra el Barça, un poco de actividad, un poco de lo que hizo frente a Mirotic en la Final Four. Yo sí le he echado en falta en esta final, haber visto a ver qué pasaba con Ndiaye, no sé si vosotros también. Yo también, y sobre Hugo González, tengo la sensación de que es el diamante del Madrid. No se puede comparar con nada. Que salga un jugador del Madrid y tenga minutos de calidad en ACB ya es complicado. Cuidado con esto. Ya no te digo en el Madrid. ¿Os acordáis de aquel Madrid CSK pandémico, ¿no? Que fue la revolución de los jóvenes con Seti Karuba, con Baba Miller. Claro, Baba Miller, con incluso Bukcevic, que tampoco ha jugado en el Partizan. Entonces, es muy complicado arañar minutos de calidad en el Madrid. Pero es verdad que Hugo tiene cositas que te deja la sensación de que al menos puede triunfar en el baloncesto español. ¿Y otro canterano? Es tan difícil triunfar en el Madrid viniendo de abajo. El problema es triunfar y hacerlo con 18 años, claro, porque es que claro, hay muchos casos de, pues han tenido que salir o se te agota tu etapa de junior, espérate que sí, pero sales un año cedido. Es que... Hablando de cedido, vuelve uno este verano. ¿Qué pasará con él? ¿Qué pasará con Mateo? Complicado lo tiene, básicamente. Me cuesta creer que se vaya a quedar, ¿eh? Mateo es escolta, ¿no? Entonces, no sé, porque teníamos el tirador, ¿no? Pero nos faltaban más fichajes. El Mateo Españolo me gusta, pero si el Madrid busca defensa, ahí de momento no la puedo encontrar, ¿eh? No, ahí vamos un poco... Hay un poco de agua. Creo que tiene cosas, primero porque está más formado que lo normal, ¿no? En un chaval joven. Físicamente muy bueno, penetra, tal... Pero es verdad que jugando este año incluso Eurocup, partidos en Eurocup, se defiende menos que yo al poste bajo con Richie, pues muy perezoso, pero ya no por culpa suya, sino por la dinámica de estar en un equipo que no defendían el contrato. Claro, es que el tema de jóvenes requiere muchas veces que te plantees un poco cómo quieres tirar la temporada, ¿no? Si quieres hacer plantillas de 14, 15, 16 jugadores como se ha visto este año, o quizá jugártela con 12 jugadores más 3 o 4 chavales, ¿no? Que puedan salir y entrar. Caso de Españolo, caso de Hugo González, de Ndiaye, que te puedan ser jugadores de la primera plantilla, más para partidos del ACB, de liga regular, que cuando no te la juegues. Pero claro, está el tema de los calendarios tan largos, ¿no? De casi 90 partidos. ¿Qué haces? Yo no apostaría a un 12 más 4, ¿eh? Claro. Por ejemplo. Lo dudo. Porque las lesiones, han matado, sin ser excesivamente largas, al margen de la de Randolph y la de Nigel que arrastraban de la pasada temporada, no ha habido lesiones de 4 meses, por ejemplo. Pero sí de 1, de 2... Y claro... Sí, pero los presupuestos tampoco son... que no haya límite, ¿no? Entonces, claro, tampoco puedes fichar... Bueno, vamos a ver en qué se transforma la idea de poner un límite salarial. Vamos a ver en qué y cuándo. Ya no es tanto el qué, sino el cuándo. Por ejemplo. A mí me parece que para el curso que viene se me antoja difícil. Eso seguro. Lo que pasa es que el Madrid tiene que... Como hizo con Campazzo y con Tavares hace 5 años, 4, tiene que meter la pasta en la renovación de Tavares. Eso es
Si quiere a Tavares 3-4 años más dominando Europa, Claro. a Tavares le van a dar y él se quiere quedar en el Madrid, entiendo, por vida, por compromiso y demás. Pero claro, Tavares, tacatá, Campazo. Hay que romper la hucha. Claro, Pues sí, yo luego lo decía antes, tampoco vas a hacer un presupuesto de hablamos de 60 este nombre millones, ¿no? Claro. No, hombre, pero en 40 Sí, bueno, te entran pero es unas que cuantas estos cosas. jugadores con los que tiene Madrid, con los contratos que tiene Madrid, más la renovación de Gavidec, de Tavares. Bueno, es en que el tampoco- En 2024 el Madrid se encuentra con que acaban Tavares, Dec, Musa y Gesson. ¿Cómo están esas renovaciones? Más Poirier. Y Poirier también termina. Y también Jules. Y Jules. Sí. Bueno, y luego los que renueven ahora por un año, ¿no? Y Rudy, por ejemplo, también. Y Chacho. Y Chacho. Pero donde tiene que poner la pasta es en estos 4. Sí. Me falta poner la pasta por otro base más de primer nivel. En 2024, quiero decir. El recambio del Chacho, ¿no? Claro. Sí. A mí ahí hay que poner también, como diría aquel, un perrajito, amigo? Porque, vale, sí, le vas a hacer un contrato largo a Facu, pero no puedes tener bases de 30 ya que lo has nombrado. A bases de 35, 36. Fichará por va a ser que no. Ahora que hablamos te vas a quitar un peso de encima, Diego. Campazo al Madrid. Eso pensabas que tus ojos no le van a ver, ¿eh? Luego hay una cosa, y es el asunto de la fiscalidad. A veces se convierte en un problema, en un problema. Es decir, cuando tú ves que jugadores que entre un contrato y otro, de un país y de otro, eligen, la fiscalidad también cuenta, y eso significa que el Madrid tiene que poner mucha más pasta para que los netos salgan lo que les pueden ofrecer en otros mercados con unas condiciones fiscales diferentes, bien por contratos de imagen porque es lo que tributa menos, o bien porque sus IRPF son más bajos, etcétera, etcétera. Eso también lo tienes que tener en cuenta a la hora de clon caja. También es verdad que a corto plazo, a medio plazo, es evidente que Rudy a lo mejor París 2024 y a lo mejor da el paso de, no sé, tiene pinta de que se puede retirar o abandonar la élite que es el Madrid, ya veremos. Jules, pues bueno, ya veremos, ¿no? Porque Jules es muy especial, pero tiene que hacer el Madrid esa renovación, pero a corto plazo tampoco necesita tanto. Es decir, ya solo con el 1 Campazo, lo que decía Charly antes, con el 1 Campazo y el 5 Tavares sanos, eso es la bomba. Más Gavidec, es que tienes 3 jugadores top 5 de Europa. Más el Chacho, más Gessonia, más Musa, más Poirier, más tal, cuidadito, es un plan de vida. No, ahora mismo no tienes que hacer un gran desembolso, lo tienes que hacer en esas renovaciones de contratos que caduquen en el 24. Ahí es donde realmente, a lo mejor este año cierras un poquito, que podrías a lo mejor cerrar un poquito el grifo, ¿vale? Pero la pasta la vas a tener que poner en el 24, porque las renovaciones de algunos de esos, estamos hablando de cifras de 6 ceros y como digo yo, uno no va, como digo yo, uno con 1 millón no te vale, ¿eh? Si te va a dar para hacer una plantilla 15 o 16, ¿no? Desde el próximo año, con esas renovaciones. Es que claro, igual. Pilar, a lo mejor es que yo creo que menos de 16. A lo mejor lo que hay que plantearse es el modelo. El modelo. A lo mejor lo que hay que plantearse es el modelo. Es decir, tú ahora tienes una política salarial pues muy determinada. En su día Rudy rondaba los 3 millones, luego Campazo, ahora Tavares un poco por encima, pero digamos que esos 3,5 millones de euros como límite por arriba, que no rebasa a nadie porque consideras que en el baloncesto más de ese contrato es una salvajada, y en realidad lo es, porque es que el baloncesto no genera ese dinero. Es que el dinero que se está ofreciendo por ahí a muchos jugadores no se genera en el baloncesto. Por eso lo del límite salarial y el fair play financiero pues es una medida que yo creo que es necesaria, mejor antes que después. Pero luego, dentro de esa situación, pues a lo mejor te tienes que plantear tu modelo de si puedo subir y pagarle a Tavares más de 4 millones de euros, pero a cambio de reducir la clase media de la plantilla y tener a lo mejor 3, 4, 5 o 6 jugadores muy bien pagados, pero luego del sexto a la ficha 12 del equipo, pues a otro nivel muy por debajo de lo que están ahora. Entonces, claro. Y luego con esas fichas que apuntaba Carlos, de decir, oye, pues fichas para la cantera, ¿vale? Es decir, lo mejorcito, un par de fichas, pongamos, 3, si me apuras. Tu problema es que a los chavales les encanta una cosa llamada NBA y ahora es G-League
y ahora es universidad. O sea, quiero decir, es que ya no es que ya se te vayan estando en el primer equipo, no, es que se te van por el camino. Eso es un problema que tiene que abordar el baloncesto español, que ahora los chavales van a ganar, o sea, se van a ir a las universidades. A la G-League, por ejemplo. Ya no a formarse y tal, y aprender inglés, sino a ganar pasta en Europa. Por patrocinio, sí. Con patrocinio. Bueno, pero luego llegarán formados, sabiendo inglés, sabiendo meter canastas, usar la izquierda. Bueno, perdona que te diga... Todo maravilloso, Ricardo, pero o entran en la NBA o de vuelta a casa. Ricardo, porque ¿hay alguno, en la NBA te puedo asegurar que van a entrar los elegidos. Los demás tendrán que volver todos a casa y a buscarse un club de una manera o de otra. Y algunos a lo mejor en ACB y pues otros en la LEP. Yo tengo dudas de que alguno de ellos vuelva siendo mejor jugador de lo que era cuando se fue. Bueno, eso está por ver. No me refiero a los casos del Madrid, me refiero en general. Porque yo he visto algún caso volver y he dicho, pero ¿y está en la universidad? Con perdón, ¿qué coño ha hecho? Porque les ves unas mecánicas, exacto, jugando al fútbol. Las fiestas universitarias. Porque les ves unas mecánicas de tiro, les ves unas cosas que tú dices, perdón, o sea, ¿en qué camino me perdí? O sea, todo no es el chocolate del loro. Lo normal es que vengan mejores. Pero no necesariamente. En cualquier caso, un chaval, salvo que sea un elegido, con 18 años, 19 jugar en el Madrid es muy, muy difícil. Y jugar con regularidad y aportar y decir, oye, es un componente importante de la convocatoria de los 12 principales. Eso es muy difícil. Sí, yo siempre digo, y que se me entienda, porque la expresión va de buen rollo, qué larga es la sombra de Luka. Claro, es que decir, Luka es un caso entre 100 millones. Claro. Lo normal no es eso. Entonces, de hecho, fijaos, seguramente... Todos los de su generación. Después de Garuba y de Doncic, y tirando bastante para atrás, en Diaye ha sido lo más cercano que tú puedes ver a que puede tener minutos de calidad en el Madrid, que tiene 18 años. Claro, acuérdate de todos los compañeros de generación de Luka. Son buenos jugadores. Estoy pensando en Santi, estoy pensando en Jonathan. No han triunfado en el Madrid. No han triunfado en el Madrid y a algunos les ha costado fuera. Claro, sí. Estamos hablando de Radonjic, Kate, Felipe Dos Anjos, Radonjic. Klapsar no ha jugado apenas tampoco. Marionakis, que fue MVP de la Final Four de Vitoria. Al final, pues no todo el mundo tiene. Y hablando así de jugadores jóvenes, hay uno que esta temporada pues ha estado en el dique seco durante toda la temporada y es Carlos Alocén. ¿Qué va a pasar con él? Pues la idea, yo creo que es que siga en el equipo. En principio va a renovar 2 años. Yo creo que es ampliación. Yo creo que es diferido. ¿Puede ser diferido de 1 en 2? Sí, le quedaba 1, ¿no? Y lo eleva hasta 2025, ¿no? No, tenía un contrato firmado por un año más. O sea, tenía un contrato firmado con una opción este verano para alargar 1 año más. ¿Vale? Y ese contrato no se va a ejecutar y en principio pues están negociando para firmar una prolongación nueva por 2 años. La pregunta es si para quedarse o para salir cedido. Para quedarse el primer año. Principio. Para quedarse en principio. Vamos a ver cómo vuelve. A mí que hay una de las cosas, es decir, no cuesta nada explicar lo que ha pasado con esa criatura. Quiero decir, pues es que en el mes de septiembre da un paso atrás, hay que volverle a retocar una cosa, después otro en febrero, y claro, luego no lo vas a meter cuando quedan 3 semanas a un jugador que lleva desde el 13 de febrero de 2022 lesionado. Y aunque pudiera parecer lo contrario, ¿no? Que él estuviera como loco por salir y recuperar un poquito sensaciones, creo que él está como loco por quedarse, ¿eh? Sí. Con el freno, pero va con el freno. A ver, yo entiendo que un jugador después de, pues ¿cuántos? 16 meses ya sin jugar. Sí, va a estar, pues, hombre, cuando vuelva a jugar, va a sumar 1 año y medio. Que es... ¿Año y medio? Año y medio, es decir, va a haber que ir con mucha tranquilidad y con mucha calma, que es verdad que se le ha parado la progresión, porque la lesión le llega en un momento muy malo, es decir, en pleno ascenso y en pleno crecimiento, y cuando podrías empezar a tener minutos que te asienten y que te hagan ser mejor, pues catapum, y te vas a 18 meses en blanco. Y la cuestión es que la rodilla ha quedado, volver a empezar. Si ha quedado bien, Carlos es joven,
tiene un físico muy potente y tiene mucho talento, por lo tanto, pues un parón importante en Mucha su carrera, cabecita. pero si la rodilla ha quedado bien, saldrá adelante y le veremos jugar en la élite. Así si que empieza a tener problemas recurrentes, pues... Puede incluso condicionarnos si vuelve en la pretemporada qué perfil se ficha si es que se ficha un jugador, ¿no? Porque si él está bien para jugar de base, quizá fiches un claro, tirador la pregunta- más puro que si él no está bien. Claro, La pero tú no pregunta puedes es- esperar. que necesi- Pero tú no puedes esperar a la pretemporada. para fichar a un... Depende cuál sea tu mercado, ¿no? Pues al final el Hombre, comodín, lo ideal el comodín sería. será Jul. El comodín Ya. será Jul, como siempre. Sí, como siempre. Sí. Entonces, ¿la tripleta de bases será Facu, Chacho, Alocen? ¿O se espera algún fichaje de algún base de segundo nivel? Yo creo que sí, pero no lo sé. Sí, tiene pinta. Y el jugador exterior, porque han preguntado y han estado mirando, yo creo que podía también poder jugar de uno. Pero claro, le estamos pidiendo mucho a ese perfil, ¿no? 1-2, tirador, defensor. Que defienda, o sea. Sí. Que rebotee también, No, que asista. No. Sí, claro. Y se os ha olvidado que tiene que ser bueno, bonito y barato. No, Por ya si barato, acaso- barato ya no. Por si acaso, Barato ya no por lo si pidas, acaso porque si empezamos a echar cuentas no del fichas límite a los 4, salarial. barato no. Pero Claro, tío, tienes que ahorrar para los perrajillos que tienes que soltar en el 2024. pues no fichas interior y ahorras ahí. No, yo creo que a Así veces que- es mejor tener los 8 o 9 jugadores principales del equipo clarísimos y luego ya habrá alguien que salga, que dé un paso al frente, Sí, que a yo lo creo mejor que hace un luego, equipo de que luego 14, pero probablemente tengas. ojear ahí en puestos básicos. Sí, yo creo Lo que. de un Alberto Díaz no lo veis, ¿no? Un jugador defensivo. 800.000 base de euros segundo nivel. de traspaso. 800.000 euros de traspaso. Tampoco sé si él querría venirse aquí para ser segundo o tercer base, ¿no? Es la pregunta que hay que hacerse. Yo por Alberto Que los pagaba. mucha gente está diciendo que se le queda corto el Facu, Chacho, Alocen. Al Sí, final a mí el también. Chacho. A ver, tienes el comodín de Sergio. Sí. Tienes el comodín de Coser. Quiero decir, no te estás quedando tan cojo. Claro, el problema es cómo te vengan lesiones, Claro. como se te Y que rompa los Facu. mejores minutos del Chacho han llegado. Y que a Sergio no se le puede Claro, exigir a tampoco Sergio no le 70 puedes partidos meter, como no, ese nivel. y no le puedes meter una minutada de 25 Y Jul porque de no, base claro. porque tampoco está para jugar de base. parte del éxito de haber visto al Sergio de los últimos 2 meses es porque antes Estaba no descansado. lo mataste a jugar minutos y porque descansa en verano. Es verdad, pero al final el Madrid yo creo que este año va a tener lo que no ha tenido en los últimos años, que es un 1 claro. Creo que Campazo es el 1 claro del Madrid. Sinceramente, Sí. o sea, el 1... Pero tienes que tener plan B, Carlos. Yo creo que hay Sí, que pero tener no puedes plan B. meter a Campazo 35 minutos por partido. No, correcto, porque no te va a aguantar. Y yo creo que hay que tener un plan B, más allá de Carlos Alocena y de Sergio Rodríguez. Yo creo que hay que tener un plan B. Ese pero tirador no. que decía Richie, No, tirador, no. combo de Yo, uno, mira, si de tuvieras, dos. si No os tuvieras que es un una uno. cagada lo del húngaro. Lo del húngaro es una cagada. También vale como 1 para Madrid, hombre. Correcto. Pues es que si te has cargado al húngaro, pues igual tendrías que ir a por un 1 tirador compulsivo. Es que podría ser ese perfil. No tanto en el 2, sino en el 1. No, yo creo que no A te no puedes ser que gastar te una quieras plaza quedar así con Españolo y le des la teniendo opción a Campazo Españolo de ser delante. tercer base. No sé, yo es que a mí las lesiones, llamadme cagueta, pero yo con las lesiones tendría un plan B. Y un plan B bastante bueno, por si acaso. Por si acaso. Porque, y si, joder, ¿no os acordáis de las temporadas en las que acababan rotos casi los 3 bases titulares, con lesiones musculares de mes y medio? Joder, hubo momentos de drama. O sea, en la temporada que se ficha a Tavares, a mitad de temporada, que estaba todo el vestuario casi en la enfermería. Claro que tú me dirás, Juan, no te puedes gastar la pasta en otro 1 No muy puedes. top. No puedes. ¿Por No. qué tal? No top, no, pero de segundo nivel. De segundo, a ver, yo pondría. ¿Un perfil Kioza os encajaría en el Madrid o no? ¿Un Chris Kioza que está en Murcia la parte final de temporada? Físico. A mí no me ha terminado de convencer. Buen tiro. A mí en Murcia no me ha terminado de convencer.
¿Pero qué pensáis? ¿Que Jul no va a jugar de base también muchos minutos? Sí, seguro que sí. Evidentemente. Lo tienes de comodín, pero... Es que al final Jules donde mejor ha rendido ha sido en el 2. Sí, pero... Siempre, a ver, este es el eterno dilema que podríamos aplicar a entrenadores. Sergio Scariolo ha puesto a Sergio siempre de 2 y Pablo lo puso de 1. ¿Y dónde ha hecho su carrera en el Madrid durante 10 temporadas? Jugando de base. Yo creo que después de la lesión le veía más de escolta y llegó el Pablo y le puso de 1 y ahí ha roto y fue el mejor jugador de Europa en 2017 y élite total durante 7-8 años. Que ahora, pues lógicamente con la edad y se reabre el debate que más escolta, más tal, pero yo creo que Jul ha sido pues uno de los 4 mejores bases de Europa durante muchos años. Y que cuando se complique el partido, Jul va a ser el jugador que está en pista. Eso está claro. Y al que no le guste, que apague la tele. Entonces, al final ya no es uno ni dos. Yo soy muy fan de esa frase. ¿eh? Creo que ha hecho partidos defensivos muy buenos Sergio Jul, Sí. Es que la yo creo que más allá de los tiros, que ha hecho partidos defensivos muy buenos. Es muy bueno. Está bien de salud, muy bien. Es muy bueno. Y con al final 1, 2, 3, 4, 5, da igual, como ha rendido Jul con la Peña, por ejemplo, también le vimos buenos minutos. Sí. Pero con brochazos de colores en la pared cuando estaba en su prime o en su premium, que dicen los modernos. Y ahora, pues es que Jul ha ganado la Copa de Europa este año para el Madrid. O sea, Jul le ha ganado. ¿Cómo rinde Jul? Con el balón. Ya, ¿Sabes con el balón y el segundero cayendo. Sí, sabes que se va a jugar y que no se va a esconder. Ese triple que le metió en la cara como diciendo... Y escúchame, este año creo que había otros jugadores a los que mirar. Es decir, el Chacho estaba por allí, le podía dar la pelota, Sonia, Musa, incluso estando mal, nunca se ha escondido, pero ha habido otros años que hacían todos así. Toma para ti. Luego la falla la mete, pero que el jugador que ha galvanizado, digamos, en los momentos decisivos de Madrid ha sido Jul. Para bien muchas veces y para mal también. Y sobre todo creo que hay un detalle, que es, Chus se lo pregunta. Sí, dices en la última bola, ¿no? Sí. Chus se lo pregunta en el banquillo, en la Final Four. Además el gesto, y se le ve perfectamente que asiente. Yo me la juego. Pero claro, Chacó, que otros habrían hecho... Otros, no otros del equipo. Quiero decir, si tú pones 1000 jugadores en fila y tú preguntas quién se la va a jugar, igual de la primera fila ya no tienen 1000, sino que te quedan 2 o 3. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un poco y miras para otro lado. Exacto. Mario no miraría para otro lado. No. Pero que no puedes tener yo creo que no puedes tener un plan. O sea, tú tienes a Campazzo y si se lesiona Campazzo y no puede jugar, pues estás muerto. Es así. O sea, no puedes tener un plan B. La cosa es que el jugador que va a jugar 20 y tantos minutos tal, y de los otros 17, pues ahí está Sergio, ahí está el Chacho, ahí está Locen, ahí está Jul. Yo creo, y si fichas a un jugador que pueda ayudar en la subida de balón y que pueda ser 1,5, pues te puede echar una mano, pero no puedes tener un plan B a Campazzo, yo creo, o no puedes tener un plan B a Tavares, igual ese tirador no es un tirador puro y es un combo, pero es un anotador un poco compulsivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que puede hacer en ese momento, ¿sabes? O sea, quiero decir que puede tirar bien en muchas posiciones. Tú puedes tirar bien en muchas posiciones. Y puede ser un manejador. Ahora se está pensando, me está dejando asustada. Está pensando. Ya nadie habla de Alberto Abalde como. Venga, que le preguntan un nombre. Claro, es verdad, es curioso porque uno de los papeles que siempre hizo ya en otros equipos, también lo hizo en el Madrid, era subir ese balón. Que fue base del Madrid, incluso titular en momentos importantes durante un ámbito bueno, Alberto Abalde. Sí, no sé si recordáis el partido que hizo con el Panathinaikos ahí en Grecia, que fue creo con prórroga y todo, hizo un partidazo increíble. Si es que necesita continuidad y querérselo, pero en cualquier caso, aún faltándole esa seguridad en ataque, es un jugador que defensivamente rinde. Es un jugador que defensivamente rinde. Jugó muchos minutos, por ejemplo, en la final del año anterior contra el Efes. O sea, es un jugador que rinde ahí. Lo que pasa que, bueno, pero fíjate, Richie, ya veremos cómo cierra la plantilla del Madrid, pero al final, si piensas que Saido Hanga y William Goss, que hablamos poco de él, a mí William Goss siempre me ha gustado, entiendo que el Madrid no lo haya renovado, siempre me ha gustado, pero ha aparecido muy tarde. O sea, el William Goss del Lokomotiv ha aparecido pues, en la eliminatoria contra el Partizan, ¿no? Ese tirito de 4 metros, esa penetración, tal. Pero es un tío que defendía, que tenía piernas, con lo cual creo que es ineludible que Abalde tenga minutos en el Madrid.
Sí, Por eso digo que no está enterrado por su Mateo. O fichas un defensor, está claro. Sí, pero igual... Sí, el drama, entre claro. comillas, es que en tus 2 últimas temporadas tus mejores defensores han salido. Pero es que igual si se habla de que tu tercer fichaje Claro, puede ser es un que 4,5, estamos hablando de que uno tiene que defender y han salido 2 por la puerta. Ya, ¿Sabes? O sea, que... Quizá tu tercer fichaje tenga que ser un perfil parecido a lo que era Taylor, ¿no? Más de especialista defensivo en ese rol, quizá más que un 4,5, ¿no? En los últimos 2 años se te han ido 2 de tus mejores defensores, Hanga y Taylor. Bueno, se te han ido... No, bueno, se te han ido... No, lo del se te han ido es un eufemismo. Quiero decir, les has enseñado la puerta de salida. Hablemos y este año el arranque al Madrid le va a costar, porque Juli y Rudy, vamos a ver septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Depende de cómo vaya el verano, lejos además. Pero Facu va a poder hacer la pretemporada entera, que no va con la selección, que eso es importante también para el rol. Gessonia igual. Musa también, que yo creo que le ha pesado mucho al final el casi no parar, ¿no? Desde el Eurobasket hasta el final de temporada. Le ha pasado también un poquito de factura física al final. Y otro de los nombres que ha sonado esta temporada y que se le ha visto últimamente mucho en el Wizzing es Juancho Hernán Gómez. ¿Es una opción o sigue su cabeza pensando en Estados Unidos? Yo no sé si el mercado... A ver, yo creo que la NBA la tiene bastante cerrada, o sea, quiero decir... Pero que su idea es apurar opciones... Yo creo que él está mucho más cómodo allí que aquí. Pero la pregunta que a mí me queda es si con la actual plantilla... Tiene sitio. Tiene hueco. Para mí no lo tiene. Tendría hueco si te deshaces de Yabusel, probablemente. ¿Y cómo te deshaces de un jugador con 2 años de contrato? Claro, Una pasta, alto. ¿Qué haces? Primero lo echas y después vas a juicio a ver si te ahorras algo o no te cuentan el margen salarial para el fair play financiero. Es que solo estamos me está recordando a Nikola Mirotic, que me está recordando a Mirotic, que tiene... No, claro, es que estaba pensando en... Ha dicho claramente, rescindimos a Nikola. Es que Nikola tiene 2 años de contrato, 20 millones de pavos. Y está viendo cómo fichan a Panther por 2,1, que entiendo que él diga, oye, vamos a llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que me satisfaga a mí, que me estáis echando, ¿no? ¿Y qué acuerdo tienes que llegar? Tú reclamas tu contrato, te tendrán que pagar un mínimo inicialmente, no sé qué, luego vas a juicio y cuando salga el juicio, pues el juez en un 90% tal te dirá los 22 millones. Y eso es así. Y igual que con Corey Higgins, y además una situación en la que le comunicas previamente, antes de llegar a ningún acuerdo, que se va... Pasa lo de... A mí es que me parece un caso inaudito, vamos, en el baloncesto español, el MVP saliendo por la puerta queriéndose quedar y en esas circunstancias no, y que te ahorres pasta, pero fiches a Panther por 2 millones y pico netos. Yo creo que es que cada caso es diferente. Es decir, no, pero que el caso me parece... No, a mí no me parece comparable o extrapolable a que dijeras, bueno, pues ¿qué hago con Yabusel? Yo conozco gente, seguidores del Real Madrid, que verían con buenos ojos que no se volviera a poner esa camiseta por lo que hizo. Pero no, un porcentaje muy importante de la masa social. Yo pero creo. Entonces, claro, tendría que haber habido una sanción deportiva en el siguiente partido de liga que pasó. Pero escúchame una cosa. Ha podido haber una sanción interna y nosotros no saberlo. Sí, económica, pero deportiva no. Deportiva sí lo sabemos. Claro. ¿Por qué? Deportiva sí lo sabemos porque ha jugado todos los partidos que ha podido jugar. O sea, exacto. Si hay sanción pero claro, tú tampoco puedes apartar a un jugador de cualquier manera. Le puedes poner una sanción deportiva. Acordaos el año anterior. Que tú les tienes que poner a entrenar con el cuerpo técnico tuyo en tus instalaciones y en tus cosas porque no puedes coger y hacer con la tijera. Claro, eso sí, pero que un acto de indisciplina grave puede suponer un tiempo de empleo y sueldo, ¿no? Eso sí que... Yo creo que el Madrid optó por atender que la sanción deportiva era lo que le cayó desde la Euroliga. Incluso agarrar esa vía y tratar de forzar la rescisión con otras condiciones a partir de eso, diciendo que es un acto grave, no sé qué, y justificándolo, pero no ha sido la vía elegida porque el jugador ha jugado desde el primer día. Entonces, entiendo que si no ha sido la vía elegida a finales de abril, pues ahora es un jugador con 2 años de contrato y yo creo que ahí el Madrid, con jugadores con contrato, pues suele respetar los contratos hasta el final y me parece lógico ir haciendo el equipo en función de la estructura de los que acaban y respetando
los contratos hasta el final. Me parece una opción razonable, incluso buena para el futuro del club, para cuando fichas a un jugador que mire bien al equipo, ¿no? Para pensar, oye, aquí el contrato se respeta, esto es lo que firmo, esto es lo que hay. Mira, voy a decir una cosa. Juancho Hernán Gómez, que tiene 27 años, por su elección y por su camino, no ha jugado ni un solo partido europeo. Ni uno. Pero ni uno, ¿eh? Ni en Euroliga, ni en Eurocup, ni en BCL. ¿Quiere decir que no ha jugado partidos de nivel? Por supuesto que sí. Con España del máximo nivel y en la NBA también. Yo creo que los Hernán Gómez son, como siempre he dicho, muy yanquis, que le mola mucho la NBA, le gustaría vivir allí. Ahora, si Juancho no tiene mercado, va a tener ofertas en Europa. ¿Cuánto vale Juancho? Es la palabra. O sea, ¿qué salario vale Juancho en la Euroliga? Esa es una buena, porque Juancho es muy bueno, pero a ojos de las franquicias no es Panther, no es Campazo, no es, no sé, no ha demostrado nada en Europa. Sí, o sea, que a lo mejor las franquicias dicen sí, pero ¿lo van a fichar a salario de superestrella? Pregunto. Con muchas plantillas ya conformadas. Y que lleva meses y meses sin jugar. Claro, es que si Campazo llevaba años sin jugar, Juancho va por el camino. Al final ha jugado algunos partidos, pero lleva años sin... Su escaparate, digamos que se ha visto reducido a día de hoy. Es decir... O sea, resumiendo, que guardéis la pasta para el defensor y para el tirador, ¿no? A mí no me cabe. En el Madrid actual no me cabe. No me cabe. O sea, es decir, yo tampoco ¿dónde lo pongo? ¿Entre Rudy y Mario? ¿Entre Rudy y Yabusel? ¿Qué hago? Lo que pasa es lo que tú dices de los cupos, pensando a largo plazo, pues sí que es él y su hermano. La pregunta que hay que hacerle a Juancho es, Chato, ¿tú dónde quieres jugar y vivir? ¿Aquí o allí? De jugadores que solucionan. Si de él depende, te dice Estados Unidos. Vamos, claro. Lo ha dicho. La pregunta es, que si no tiene equipo... ¿el mercado NBA se ha cerrado ya del todo? Es que claro, es que igual hay que esperar a que se abra la agencia libre en el mes de julio. Y a partir de ahí, en el momento en el que cae la primera ficha, empiezan a caer todas. También te digo una cosa, cuando se abra el mercado libre, como digo yo, de las primeras piezas que va cayendo no es la suya. Es decir, la suya puede caer a finales de julio o en agosto o no me... Igual estoy equivocada. Que yo, es verdad que el mercado NBA, pues como digo yo, pues tampoco soy un talento reconocido en esto, pero entiendo que hay muchas otras fichas de dominó que caer y que colocarse antes de que pudiera. Es decir, no es una cosa del... No sé qué día se abre el mercado, ¿el día 1? Sí. El día 30 por la noche, creo, sí. El día 1. No va a ser una pieza del día 2. Casi todos los jugadores que tienen opciones, que tienen contrato en Europa y tienen opciones de salir a Estados Unidos, pues fijan el límite de la salida el 15, 20 o 25 de julio, porque más allá de eso, lo que te espera es lo que le pasó a Campazo la temporada pasada. Pues no sé si muchas promesas, pero un futuro poco claro. Claro, al final, si te firman en octubre, pasas a ser del 10 al 15 de la rotación. Es decir, tus minutos pues, pueden depender de una lesión o de una situación concreta dada, pero más allá del 20-25 de julio, si estás sin equipo, no puedes esperar un futuro muy halagüeño en la NBA, la verdad. Yo creo que además ahora abre el debate de si Juancho selecciona o no. Sí, hombre, clarísimamente, ¿no? Yo creo que también. Sí. Y creo que ahora la bala de Billy y de Juancho la va a utilizar porque sabe que creo que tendrán hambre de competir y de rendir, ¿no? Sí. Es que a lo mejor es un escaparate para Juancho también el Mundial otra vez. Sí, pero para la NBA. O la NBA o en Europa. Pero en Europa, recordemos que en Europa prácticamente todo el mundo va a tener las plantillas cerradas. Las plantillas, el que no tenga la plantilla hecha. No van a poder caber en septiembre. La plantilla, si tú en un equipo de Euroliga, a ver, no la tienes cerrada al 90%, el 26 de agosto, 25 de agosto que empieza el Mundial, sí, pero puedes tener un margen, puedes tener un pequeño margen, pero claro, ese margen te da como para fichar a Juancho. Tienes el dinero que guardes. No lo sé, es que yo no sé cuánto podría cobrar en Europa.
No tengo ni idea. Hombre, si fuera el Barça, por ejemplo, y están pendientes de la rescisión con Mirotic y tal, pues le podrían... Bueno, sabiendo quién es el representante de Juancho, no creo que esté muy por la labor de negociar con él. Que es el mismo, el de Nico. No te creas, que un día estás enfadado y al día siguiente... Que los representantes hemos visto... Y al día siguiente utilizar el táctil del banco, la tarjetita ahí, haces plim. Cierras un buen pacto y además un jugador es un jugador y otro completamente diferente. Y otro es otro. Tú representas al interés de ese jugador en concreto. Si a ese jugador en concreto le va bien ese equipo con el que tú estás muy peleado, da igual. No se deben mezclar churras con merinas. Haces tripas corazón y firmas. ¿no? Ya para finalizar, respecto al mercado europeo, ¿cómo lo estáis viendo? Que a mí me parece que ha tardado demasiado en ponerse en marcha. Besenko con que ha ido demasiado lento. Si va a la NBA o no. Mirotic no sabemos dónde acabará. Misic no sabemos si volará hacia Estados Unidos o no. Y Panathinaikos, pues parece que se ha montado la fábrica de billetes y ha empezado a soltar. Pero cuando, no sabes lo que dan los curvas. Pero ¿cuándo se pelará el cable de Ataman con el dueño de Panathinaikos? ¿Cuánto tardarán? ¿3 semanas? ¿4? Por ¿Un el, mes? por el 2 momento meses? Lleva fichajes a Tutiplén. Han fichado Ojo con Ataman, con Ataman, que es más de show, pero él tiene la cabeza bien puesta y sabe cuándo tiene que apretar, cuándo no, cuándo hace sus shows y sus espectáculos ahí en campos donde sabe que vas a ir tranquilamente sin ningún problema. No. Yo confío mucho en Ataman. Si él ha ido ahí es que él ve con opciones de poder reconducir la situación y poder hacer un buen proyecto, pero bueno. O tiene una autoconfianza de la leche en poder controlar el revólver al presidente. Para mí hay una cosa sugerente es que muchas grandes estrellas de la Euroliga todavía no tienen claro su futuro. Y eso creo que va a marcar mucho el mercado, ¿no? Porque Besenko no sabemos, Mirotic no sabemos, ni siquiera Clyburn, que tiene contrato en Estambul, no está claro que continúe en el EFES. Pues hablamos de una colección de nombres que hay que ver. Y creo que va a ver qué hace el Bayern, ¿no? Con Lasso, que seguramente tiene un salto de calidad y va a remodelar mucho la plantilla. Entonces, hombre, a ver, Pablo ya tiene prácticamente la mitad. Ten en cuenta que tiene que tener 6 jugadores alemanes y ya los tiene. Él tiene que hacer el equipo así. 6 alemanes para empezar, para cumplir cupos. Y ya los tiene. Y a partir de ahí, pues, hombre, no tiene el presupuesto de Madrid, ¿eh? Que nadie se engañe. Oye, porque Juancho, ¿sabéis que cuando Juancho se fue a... ¿Es cupo alemán? Cuando se fue a la NBA tenía compromiso con el Bamberg. Él iba a jugar en el Bamberg. De hecho, el dinero que se paga de su marcha a la NBA creo que lo recibe el club alemán. El Estudiantes no ve dinero en esa operación desde cuando él va a la NBA. Digo, a lo mejor jugar en Alemania en el Bayern podría ser una posibilidad, ¿no? Hernán Gómez. ¿Y de segundo apellido? Nos puede venir bien, ¿no? Sí. Allí lo pronunciarían mejor, además. Sí. Joya. Curiosidad por ver a Milán, ¿no? Que tiene mucha pasta Milán, que tiene que cambiar ahí jugadores, que Pangos Davis no le ha funcionado, le ha salido rana y tendrán que también fichar jugadores, ¿no? Pero de esos dos no me cuadran con el perfil del que hablamos. Hay que ver a ver dónde hay que encajarlo. Si es que decide cerrar la puerta de la NBA. O sea, es decir, yo creo que Juancho tiene que tomar la decisión de una vez. Y es decir, o A o B. Si es A, átate los machos porque no sabemos lo que hay en el mercado americano. Sí, porque en Europa no se le va a esperar hasta septiembre para ofrecerle un contratazo largo. No, porque esos contratazos no se hacen en septiembre. Por eso. En septiembre a lo mejor pillas un contrato y a lo mejor te ofrecían 3 millones y en septiembre te ofrecen 1. Yo creo que tiene que tomar esa decisión. Es aquí o allí, porque además los timings no son los mismos. Sí. Entonces, ¿que decides apurar allí? Pues evidentemente tienes una muy buena agencia que va a mirar hasta el último rincón. Y puedes seguir a la NBA. ¿Por qué no? Pero si decides que la puerta de la NBA la cierras, la tienes que cerrar ya. Ya y venirte a Europa. Porque no puedes seguir estando más tiempo sin jugar. Es que no puedes pasarte. ¿Cuántos meses más puedes estar sin jugar? Hombre, yo creo que el mercado se olvida muy rápido de ti, ¿eh? Él esperase 3 semanas más cuando se ponga el mercado en movimiento en Estados Unidos y luego decida y tal. Y luego de equipos en Europa hablamos del Bayern, del
del Panathinaikos y tal, pero ojo también no digo por Juancho, digo en general de la situación de mercado en Belgrado, porque el Partizan parece que al final, parece no, pierde a Panther, a Lesor, varios momentos tienen dinero y el Estrella Roja también tiene dinero y también pierde a jugadores muy importantes con contratos muy importantes, ¿no? Como Vildoza, como Campazzo, vamos a ver qué pasa con Petrusev, o sea, va a haber movimiento ahí en Belgrado y seguro que van a hacer... O sea que nos espera un verano movidito. Sí. Yo ya te digo que el mercado se habían hecho muy pocas operaciones realmente hasta hace 8 o 10 días. Lo normal es que se hubiera movido más y un poquito antes. Así que yo creo que... Chicos, os dejo ya porque creo que... Que no son horas, que no tenéis casa. Os he alargado demasiado la charla. Es un placer teneros aquí, así que Pilar, lo dicho, un placer tenerte aquí con nosotros y nada, esta es tu casa para cuando quieras volver, ya sabes. No me dejes la puerta abierta, que igual me quedo. Pues un beso a todos, chicos, y buen verano. También le damos las gracias a Ricardo. Ricardo, nada, un placer tenerte por primera vez y nada, esta es tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias por haberme invitado y nada, un abrazo a todos los compañeros y que tengan un buen verano también. Blas, lo mismo, un placer tenerte por aquí, nada. Tú entras como en tu casa. Un beso para todos y un abrazo a mis compañeros que son los mejores. Y Charlie, lo dicho, un placer tenerte aquí un día más y nada, nos vemos en próximos programas. Lo mismo digo, que es un lujo poder charlar tranquilamente básquet y que nada, que sean felices días para todos. Gracias. Pues gracias a todos los que habéis estado ahí en directo, en diferido, en el chat, a todos los que nos habéis visto durante esta temporada, así que gracias por vernos. Hoy ponemos fin a esta sexta temporada de Aliup, así que darle las gracias a estos cracks, porque la verdad es que no hay mejor cierre de temporada que con ellos. Así que nada, nosotros ponemos fin a la temporada, pero el verano sigue. Así que seguiremos por aquí durante el verano, hablando del mercado de fichajes, hablando de los fichajes del Real Madrid. Así que nada, gracias a todos los que habéis estado, gracias a todos mis compañeros que han estado durante esta temporada, a Chema, a Carlos, a Chesco, a Raiko, a todos, que al final siempre me olvido de alguno, pero son todos importantes en este hueco y a todos vosotros, que creo que sois los más importantes en este programa. Creo que lo importante es estar aquí para haceros pasar el buen rato y nada, durante el verano no nos vais a perder de vista. A lo mejor no estaremos como el verano pasado día sí día también, pero vendremos por aquí algún día pues para analizar pues ese posible fichaje de Campazzo, que como bien ha dicho Carlos, ya está, así que nada, gente, gracias a los que nos veis en YouTube y a los que nos oís en iVoox y como siempre, pues nos despedimos con un fuerte Ave María.